Seguidamente iniciaremos la quinta sesión, Libertad Económica y Orden Político, que tendrá a cargo como moderadora a Erika Bedoya. Ceder el uso de la palabra al doctor José Luis Ardón. El doctor José Luis Ardón es abogado por la Universidad Católica Santa María de Arequipa, es máster en Ciencia Política por The American University, Washington, y doctor en Economía por SA de Buenos Aires. Trabaja en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC desde el año 2000, donde actualmente es decano de la Facultad de Derecho. Anteriormente fue director del área de Derecho y Economía de la Escuela de Posgrado y director de Posgrado y Extensión de la Facultad de Derecho. El doctor Sardón también, por otro lado, es árbitro de la Cámara de Comercio de Lima, vocal de la Junta de Reclamos de Usuarios de Cinermin y presidente de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, así como ex miembro de la Comisión de Libre Competencia del INDECOL. El doctor Sardón es autor de los libros Aproximaciones, Waterproof y La Constitución Incompleta, y de cerca de 400 artículos publicados en periódicos y revistas peruanas y en el extranjero. Desde 1997 está incluido en el maquis Who is Who in the World como Law and Political Science Educator. Es miembro de la Sociedad Mont Pelerin de Philadelphia Society, del CELA de la Yale Law School y del Consejo Directivo de Reflexión Democrática. Adelante, doctor Sardón. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco esta oportunidad de presentar el contenido de mi libro Libertad Económica y Régimen Político, que acaba de ser publicado por el Fondo Editorial de la UPC. Este libro contiene la tesis con la que obtuve el grado de doctor en Economía en ESEA de Buenos Aires en diciembre pasado e intenta responder a la pregunta de si la libertad económica está asociada a un tipo de régimen político. Según los estudios que vienen publicando anualmente la Fundación Heritage y el Instituto Fraser, la libertad económica es el mejor predictor del éxito económico. Selecciono aquí tres evidencias de ello. Primero, el cuartil de países económicamente más libre tiene un ingreso per cápita 8 veces superior al del menos libre. Segundo, su expectativa de vida es 40 veces mayor que la de este. Y tercero, en percepción de menor corrupción, el cuartil de países económicamente más libre tiene un puntaje 3 veces superior que el menos libre. Desde que la libertad económica tiene tanta importancia para el desarrollo, resulta necesario profundizar la comprensión de sus fundamentos. Específicamente, necesitamos saber si está asociada a cierto tipo de régimen político. Generalmente se considera que la libertad económica deriva solo de políticas económicas adecuadas, moneda sana, apertura comercial, bajos impuestos y pocas regulaciones. En esta perspectiva, es indiferente que las implemente un déspota benevolente o un gobierno democrático. Mi hipótesis, por el contrario, es que la afirmación de la libertad económica sí está asociada a un tipo de régimen político. Ella puede ser enunciada en los términos siguientes. Existe una asociación entre la libertad económica y los regímenes políticos, de modo que allí donde se tiene un grado moderado de apertura, competencia y pluralismo políticos, se tiene, en el mediano plazo, más probabilidades de tener libertad económica. Mi investigación contrasta empíricamente esta hipótesis para ver si es falseada por la data disponible. Mi investigación parte de una clasificación alternativa de los regímenes políticos, basada en el pluralismo, según este se refleja en su fragmentación legislativa. Régimen moderado por excelencia es el bipartidista. Este se caracteriza porque a lo largo del tiempo solo 2 partidos tienen aproximadamente el mismo número de asientos en el Congreso. No es moderado, en cambio, el régimen personal, en el cual no existe Congreso o los asientos de este están ocupados mayoritariamente por los miembros de un solo partido. Tampoco es moderado el régimen multipartidista, en el que muchos partidos comparten los asientos del Congreso.
Nuestra definición de régimen político se realiza a partir del sistema de partidos, puesto que estos son la bisagra entre la sociedad y el Estado, según señalaba Luis Alberto Sánchez. Existen otras definiciones de régimen político que se realizan a partir del sistema de gobierno presidencial o parlamentario o de la estructura del Estado, unitario o descentralizado. En un segundo momento, enriqueceremos nuestro concepto de régimen político combinando la fragmentación legislativa con el sistema de gobierno. Nuestro marco teórico incluye el debate sobre la relación entre la democracia y el crecimiento, relanzado por el contraste entre lo ocurrido en Europa del Este y el Este asiático en las últimas 2 décadas. La idea de que la democracia puede actuar como variable independiente sobre el crecimiento económico llega hasta nuestros días, a partir de las ideas planteadas por Milton Friedman en los años 60. La democracia establecería un sistema de rendición de cuentas para los gobernantes frente a los ciudadanos. Así, impediría el establecimiento de políticas económicas equivocadas, impuestos muy elevados, por ejemplo. No obstante, trabajos recientes de Robert Barro y otros economistas han mostrado cómo la democracia puede también correlacionarse negativamente con el crecimiento. La democracia sería vulnerable a presiones de grupo que buscan sustituir la asignación de recursos realizada por los mercados por políticas redistributivas. Así, la democracia podría debilitar las perspectivas de afirmación de la libertad económica y afectar, por ende, el crecimiento económico. La relación de causalidad de sentido inverso, en todo caso, estaría más acreditada. El crecimiento económico favorece la afirmación de la democracia, porque alivia las tensiones sociales inherentes a los elevados niveles de pobreza y llevaría a la formación de una clase media propicia para la afirmación democrática. Nuestra variable dependiente es la libertad económica. La data existente a la existencia de la libertad económica ha sido tomada del Índice de Libertad Económica publicado por la Fundación Heritage. Este estudio define la libertad económica en los términos siguientes. Es el derecho fundamental de cada ser humano de controlar su trabajo y su propiedad. En una sociedad económicamente libre, los individuos tienen libertad para trabajar, producir, consumir e invertir en la manera que quieran, contando con que esa libertad estará tanto protegida por el Estado como libre de restricciones del Estado. En el estudio de la Fundación Heritage, la libertad económica tiene 10 componentes, cada uno de los cuales representa 10% del índice. Cabe indicar que preferimos trabajar con el estudio de la Heritage porque el estudio alternativo del Fraser no abarcaba más, no obstante abarcar más años, no cubría tantos países, especialmente aquellos con regímenes extremos. En la hipótesis de la que parte nuestra investigación, la variable independiente es el régimen político, a los que hemos clasificado, como ya hemos dicho, en moderados y extremos. Para nosotros, un régimen político es tanto más extremo cuanto su fragmentación legislativa más se aleja del bipartidismo. Para determinar ello, tomamos la información del Database on Political Institutions, DPI, 2004, del Banco Mundial, que define a la fragmentación legislativa en los términos siguientes. La fragmentación legislativa mide la probabilidad de que 2 diputados elegidos al azar en la Cámara Baja pertenezcan a diferentes partidos. Debemos enfatizar que hacemos operativo el régimen político como el valor absoluto de la diferencia entre la fragmentación legislativa de un país X respecto de un óptimo predeterminado, 0.5, es decir, el bipartidismo perfecto. En esta perspectiva, lo mejor no es tener el menor número de partidos, sino el alejarse hacia arriba o hacia abajo del 0.5. Así, por ejemplo, tan negativa sería una fragmentación legislativa de 0.8 como otra de 0.2,
puesto que en ambos casos se estaría igual de lejos del 0.5. Nuestra hipótesis no es que a mayor número de partidos efectivos menor será la libertad económica, sino que cuanto más se aleje de 2 el número de partidos efectivos, menor será a la larga la libertad económica. Nuestro estudio incluye 6 variables explicativas adicionales, cuya data ha sido tomada de fuentes acreditadas: población urbana, origen colonial anglosajón, fragmentación étnica, densidad demográfica, tamaño del país y latitud. El sentido de incluir estas variables explicativas adicionales radica en la idea de que el orden político actuaría como prótesis de articulaciones sociales defectuosas. El orden bipartidista no sería tan necesario en sociedades en las que, por ejemplo, sus miembros tengan una educación o valores propicios para el funcionamiento del mercado, como se reflejaría en un alto nivel de población urbana o como derivaría de un contacto con la cultura anglosajona. Lo que queremos saber, en suma, es si el efecto del régimen político sobre la libertad económica se diluye al incluir alguna o todas estas distintas variables explicativas adicionales. En un segundo paso, enriqueceremos el concepto de régimen político incorporando el sistema de gobierno como factor multiplicativo. La incorporación de este factor la haremos clasificando estos sistemas en presidenciales o parlamentarios, utilizando la misma fuente, es decir, el DPI 2004. Nuestra hipótesis es que la fragmentación legislativa afecta más las perspectivas de afirmación de la libertad bajo un sistema presidencial. Un sistema parlamentario toleraría una interacción más compleja entre partidos, puesto que en él no hay separación de poderes. El gobierno es elegido y puede ser removido en cualquier momento por el Parlamento. Finalmente, también incorporaremos a nuestra investigación la variabilidad de la fragmentación legislativa. En esta tabla presentamos la fragmentación legislativa de una selección de 15 países, con observaciones para 1990, 1997 y 2004, a manera de ejemplo. Como puede verse, la fragmentación legislativa puede tener una variabilidad muy grande en algunos países y mantenerse en otros estable a lo largo del tiempo. Nuestra hipótesis es que las probabilidades de afirmación de la libertad económica son mayores en los países que cuenten con una menor variabilidad de la fragmentación legislativa, debido a que ello favorece un entorno político más predecible. Tanto la hipótesis principal como las complementarias son contrastadas con datos de panel. Dada la necesidad de tener datos de panel de similar profundidad, utilizamos un horizonte temporal de 15 años. Esta resulta la mayor profundidad posible para maximizar el número de observaciones de los modelos, considerando la disponibilidad de datos para las variables incluidas. La lista de países incluidos representa aproximadamente 3/4 partes del total de los existentes en el mundo hoy. Son 150. Solo dejamos fuera aquellos respecto a los cuales no había data respecto de libertad económica o de fragmentación legislativa. Y alguno que otro más, pero mínimas las exclusiones. Por otro lado, preferimos la amplitud transversal de la muestra sobre la profundidad de la serie de tiempo porque la técnica de datos de panel requiere que se guarde simetría entre las variables consideradas. La principal variable explicativa del régimen político es utilizada, además, hay que subrayarlo, de forma rezagada, porque partimos de la hipótesis de que su impacto sobre la libertad económica no es inmediato, sino que ocurre luego de transcurrido un tiempo. Este rezago, sin embargo, es solo de 5 años, debido a que la variable dependiente únicamente comprende datos para el periodo 1995-2009.